transmitir fielmente y en directo este estudio acerca de la oración. Para mí es un gusto estar aquí, estar con vosotros y saludar a todos los oyentes de la radio La Perseverancia 107.3 FM, la señal que nos bendice, la señal que llega por todos los sitios. Aleluya. Pero también encantado de saludar a todos los que nos siguen por Facebook. Aleluya. Y lo que también sabéis que podéis seguirnos más tarde en YouTube, porque todos los videos, muchos de nuestros videos se cuelgan en YouTube para que podáis seguir aprendiendo acerca de la oración. Aleluya. Vamos a orar al Señor para entrar de lleno en este estudio de hoy. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ayúdanos y bendícenos, Señor Dios. Queremos escuchar tu palabra y quién soy yo, Señor, para transmitirla. Te quiero pedir por la ayuda de tu Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, que tú me ayudes, Señor, a transmitir fielmente este estudio, tu palabra, y edificando la fe, activando la vida de oración, de comunión de tu pueblo para contigo. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ok. Ayer tocamos un tema importante, sumamente importante. Si Dios, ¿por qué la gente no escucha ya con fluidez la voz de Dios el Padre? ¿Será que Dios ha dejado de hablar? De eso queremos hablar hoy en este estudio de esta mañana. Ver muchas cosas que los creyentes en Cristo hemos ido dejando atrás. La idea es en este estudio y el llamado, no solamente la idea, el llamado de Dios es que el pueblo vuelva a escuchar su voz. Porque hoy día Dios habla. Todavía hoy Dios habla. El tema es que estamos nosotros dispuestos a escuchar su voz. Realmente añoramos su voz. Añoramos de escucharle. Realmente estamos dispuestos a nosotros de ser guiados por Él. Romanos capítulo 8, en un pasaje ahí, dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Para que tú fuese guiado por el Espíritu de Dios, tú tienes que tener una sintonía con ese Espíritu. Ahora bien, ayer decíamos que la gente no tiene sintonía con Dios. ¿Cómo pueden escuchar la voz de Dios si no hay sintonía? Y a veces ni siquiera hay interés de buscar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo, una dinámica de que el mundo se ha instalado en la iglesia. Y hoy queremos hablar un poquito de eso y recuperar ese espíritu de los profetas de antaño, de los patriarcas, de los apóstoles, que para hacer cualquier cosa, lo primero que buscaban era la guía del Espíritu Santo, la voluntad del Padre. Y no hacían la cosa por hacer. Pero, ¿qué pasa con nosotros hoy? Hemos llenado nuestras iglesias o nuestros ministerios de algo que se llama estrategia. Pues pastores que buscan estrategias. Bueno, vamos a buscar estrategias, vamos a buscar estrategias, vamos a buscar estrategias. No sé si no sabías que la palabra estrategia no está en la Biblia. Pastor Panda, ¿qué está diciendo? Lo que está escuchando. La palabra estrategia no está en la Biblia. Estamos introduciendo en el mundo de Cristo términos que no existen. ¿Por qué? Porque el hombre ha dejado a Dios de lado. La iglesia es de Cristo. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. O sea, es su iglesia. Y para nosotros poder llevar su iglesia, nosotros tenemos que ajustarnos, alinearnos al pensamiento de Cristo. No buscar estrategias. ¿Sabe que Dios le dijo a Moisés que me edificará el tabernáculo conforme al modelo que te fue enseñado en el monte? Aleluya.
O sea, Moisés no tenía que buscar estrategias, no tenía que decir, oh, que lo hago de esta manera. No, no, no. Había un patrón. Había un patrón. Él tenía que ajustarse a ese patrón. Él tenía que ajustarse, alinearse a lo que Dios iba a decir. Pero cuando nosotros estamos llevando a la iglesia conforme al patrón de Dios, ¿sabe cuál es el problema? Hemos llegado a ser demasiado inteligentes. No está mal ser demasiado inteligente. Pero en las cosas de Dios necesitamos la voz de Dios. Amén. En la casa de Dios necesitamos la guía del Espíritu Santo. Cristo le dijo a los apóstoles, acompáñame rápidamente en el libro de Hechos, capítulo 1. Quizá cosas que estoy diciendo hoy pueda traer debate, pueda traer opinión. No pasa nada. Sabe que en este programa estamos, ya lo hemos dicho desde el principio, queremos ser estructuralmente bíblicos. Todo lo que estamos diciendo está en la Biblia. Si algo que podamos decir no está en la Biblia, escríbanos. Si tenemos que rectificar, vamos a rectificar. Amén. Aquí nadie tiene la verdad absoluta. Y un servidor menos. Amén. Entonces, dice la palabra, Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperase la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Aleluya. Cristo insistió bastante que los apóstoles no hiciesen nada, que esperase hasta recibir la promesa del Padre, refiriéndose del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que guía la iglesia. En el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Si hay algo que Cristo quiso con los apóstoles, es que no hiciesen nada sin la ayuda imprescindible de la persona del Espíritu Santo. Aleluya. Y eso es lo que queremos hablar hoy. ¿Por qué no se escucha más la voz de Dios con tanta fluidez? Porque realmente no la buscamos. No buscamos la voz de Dios. Ya que no buscamos la voz de Dios, regimos o dirigimos las iglesias conforme a nuestros propios criterios, conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestros argumentos y sobre todo conforme a nuestras estrategias. Vuelvo a reiterar, la palabra estrategia es una palabra que se usa en el mundo del ejército. Planes, planificaciones que se hacen para ver cómo se ataca, cómo se ataca a un pueblo o a una nación. Entonces, esta palabra debería de estar fuera del lenguaje, del léxico bíblico. Jamás Jesucristo usó estrategias. Él estaba conectado con el cielo y de allí recibía la revelación y no las estrategias, la revelación. La obra que hacemos es del Padre, de Él, y por medio del Espíritu Santo tiene que venir lo que hemos de hacer. Amén. Muy importante. Por eso tenemos que dedicar el tiempo en la búsqueda del Señor. Quiero decir una cosa, insistir. Los profetas de antaño, los hombres de Dios de antaño, de hace muchos años atrás, no hacían prácticamente nada sin antes consultar a Dios. Por eso Pablo, en el libro de Efesios capítulo 1, versículos 16 a 17, le escribe a la iglesia, le dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, escuche esto, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aleluya. Juan capítulo 14, versículo 10, bonito versículo que podemos leer todos. Aleluya. Juan capítulo 14, versículo 10. Dice Jesucristo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aleluya.
Dice, no hago las cosas por mi propia cuenta. No busco mis estrategias. No busco cómo hacer, cómo no hacer. No. Cristo estaba enchufado con el cielo. Estaba conectado con el Padre. Y muchos de los que estamos llevando las obras de Dios o hijos de Dios, no queremos conectarnos con Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Olvidarnos de Dios, olvidarnos de su palabra, olvidarnos de su dirección, olvidarnos de consultarle. Aleluya. Es tiempo de volver a conectarnos con la voluntad del Padre. Porque dice la palabra, todo lo que haremos conforme a su voluntad. Todo lo que pediremos conforme a su voluntad. Pero ¿cómo sabremos su voluntad? Si ya nosotros de principio ya preparamos nuestras estrategias. Ya buscamos nuestras fórmulas. A ver si hacemos eso, hacemos el otro. No. Tenemos que buscar la voluntad del Padre. Aleluya. Es importante, amigos míos que me están escuchando, hombres y mujeres de Dios, tenemos que volver a la costumbre de consultar al Señor antes de hacer nada. La obra no es nuestra, la obra es de Él. Por eso Jesucristo, el Hijo es el Hijo de Dios. Pero dice la palabra, Él aprendió a obedecer a quién, al Padre, a la voz del Padre. Primeramente quería escuchar al Padre, luego hacía, no al revés, sino primeramente buscaba la voluntad del Padre, luego actuaba. Vamos a ver algunos ejemplos que son muy importantes, que nos van a ayudar para entender lo que estoy diciendo. Aleluya. Por eso es importante lo que estamos diciendo, que cualquier persona que quiere ir bien con Dios tiene que activar la vida de oración. Amén. Aleluya. Ayer decíamos 3 cosas que eran complicados o una traba para que nosotros podamos percibir nítidamente la voz de Dios. El pecado, la distracción y las prisas. Si tenemos esas 3 cosas, olvídense, no hay voz de Dios. No hay voz de Dios. Olvídense. Donde hay pecado, donde hay distracción, donde hay prisas en la oración, termino rápido, me voy. Dios no puede hablar así. Amén. Entonces, la gente de antaño tenía tiempo, buscaba a Dios dedicando tiempo. Aleluya. Podríamos hablar de Abraham. Abraham no paraba de escuchar la voz de Dios. Aún antes de Dios destruir a Sodoma y Gomorra, primeramente Dios habló con Abraham. Y Abraham también consultó a Dios para preguntarle cosas. A ver si encuentras 50 personas, ¿vas a seguir adelante con lo que quieres hacer? Y si encuentras 45 justos, ¿vas a seguir adelante? Si encuentras 40 justos, hablaba con Dios. Moisés, ¿qué hablaríamos de Moisés? Moisés hablaba cara a cara con Dios. De hecho, ya le he dicho lo de Moisés. Moisés tuvo que esperar la revelación de Dios. Tuve que recibir la revelación de Dios para construir el tabernáculo, el santuario de Dios. Y Dios le dice que lo harás conforme al modelo que yo te he dado en el monte. Aleluya. No hacían nada sin consultar a Dios, sin seguir el patrón de Dios. Elías consultaba a Dios. Eliseo consultaba a Dios. David, Jeremías, Daniel, los apóstoles consultaban a Dios antes de emprender nada. Aleluya. Vamos a ver un ejemplo aquí de 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 8. 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 8. Mientras que estamos buscando esos versículos, es preocupante lo que estamos viendo hoy. Por eso muchas veces estamos fracasando en el ministerio, en nuestros proyectos, porque no le asociamos al Padre, al dueño de la empresa, al dueño de la obra. Aleluya. Nos lanzamos muchas veces por ambición, por intuición, por impulso. Emociones, por las ganas de hacer algo, por activismo. He visto mucha gente haciendo actividades sin resultados. Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. En el mes de esto, vamos a hacer esto. El mes de abril, vamos a hacer el mes de junio. Vamos, a ver, párate un momento.
¿Lo estás haciendo porque Dios quiere que lo hagas? ¿O porque simplemente, bueno, como somos iglesia, vamos a hacer programas? Pero programas guiados ¿por quién? Muchas veces por el pastor, muchas veces por el líder. Pero los de antaño no funcionaban así. La iglesia tiene que volver al principio. Aleluya. Amén. Tiene que volver a la fuente. Tenemos que aprender a preguntarle al Padre, al dueño de la obra. ¿Quieres que lo hagamos? ¿Qué quiere que hagamos en el año? El Padre habla. Aleluya. Dios habla. Si le preguntamos, Él habla. Ahora, si no le preguntamos, hacemos lo que nos dé la gana, lo que nos venga a la mente. Escúcheme. Hace años, muchos años, en el año 95, fui a dar un seminario en Portugal. Me invitaron ahí el año 95. Hablé de un tema acerca de trabajar, la diferencia entre trabajar con Dios y trabajar para Dios. Tú puedes estar trabajando para Dios, pero no trabajar con Dios. Tú puedes estar haciendo las cosas para Dios, pero no con Dios. Ojo, es tremendo eso. Por eso mucha gente, dice la palabra, algunos, en el libro de Mateo capítulo 7, Cristo dice que muchos dirán, Señor, hemos echado demonios en tu nombre. Hemos predicado en tu nombre. Él dirá, alejado de mí, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca os conocí. Mira, estaban haciendo las cosas para Dios, para Jesucristo, pero jamás lo hacían o las hacían con Cristo. Por eso Cristo dice, nunca os conocí. Hay tantos programas que hacemos, fracasan, porque Dios no está en estos programas. Simplemente ganas de hacer cosas, caemos en el activismo. Acompáñame. Ya sé que estáis ahí, 1 Samuel capítulo 30, versículo 8. Dice la palabra, y David consultó a Yahvé diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Aleluya. Era serio esta historia, era serio el tema este. David llegaba de la guerra o que iba a ir a ayudar en la guerra, pero no le dejaron pelear, le dijeron, no, vuelve donde venías. Entonces él volvió a Ziklag, donde el rey le había dado un sitio para poder vivir con su gente, porque él huía de Saúl. Y dice la palabra que cuando volvió de esa guerra de los amalecitas, dice la palabra, cuando llegó David en Ziklag, encontró que los enemigos habían entrado, o sea, los amalecitas habían entrado en el pueblo, habían saqueado todo, habían robado todo, incluso habían llevado a las mujeres y a los niños. Y dice la palabra, versículo 4, ahí mismo donde hemos leído, 1 Samuel capítulo 30, dice en el versículo 4, entonces David y la gente con que él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, y el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Yahvé su Dios, el Dios, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y el Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Yahvé. Eso es lo que estamos diciendo. David consultó. David era un buen guerrero, era un buenísimo guerrero. Después de ver que el pueblo, su gente había sido llevado, David solo podía decir, ven aquí, venid aquí valientes. Porque tenía un montón de gente con él. Tenía valientes militares, guerreros. Solamente podía decir, venga, nos alistamos y vamos a la guerra. No. David no era así. Ni era de hacer las cosas por hacer.
Aleluya. No tomaba sus propias iniciativas. David aprendió a consultar a Dios. Sabía que hacer algo sin consultar a Dios era abogar al fracaso. No sé si algún oyente me está escuchando. No sé si algún pastor me está escuchando. Algún líder me está escuchando. Tenemos que volver a consultar a Yahvé. Consultar a Yahvé. Decirle, seguiré, los perseguiré, los alcanzaré. ¿Me darás victoria? ¿No me darás victoria? ¿Tengo que ir a esa batalla? ¿No tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? No tardé el Dios en responderle. Aleluya. Y dice Dios, y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Aleluya. Amén. Nuestra fe agranda cuando recibimos la palabra rema de la parte del Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Qué significa la palabra rema? Es una palabra específica que viene de la parte del Padre para un momento, para una situación también específica. Amén. Aleluya. La Biblia dice, así será de toda palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Y el Hijo de Dios tiene que buscar esta palabra antes de emprender nada. Aleluya. Qué bonito. Acompáñame en otro pasaje. Segundo de Crónica, capítulo 20, versículo 3. Bonito pasaje en la Biblia. Aleluya. Estamos hablando de volver a consultar al Padre antes de hacer nada. Aleluya. Que no nos llevemos por entusiasmo. Hay demasiado entusiasmo en la obra de Dios. Por eso también hay demasiado fracaso. Porque hacemos las cosas por estrategias humanas, usando estrategias humanas. Vuelvo a reiterar, la palabra estrategia no existe en la Biblia. Vamos a sacar de la iglesia todo lo que no existe. Palabra que Cristo no usó. Palabra que ningún profeta usó. Palabra que ningún apóstol usó. Segundo de Crónicas, capítulo 20, desde versículo 1 podemos leer. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces, escuche eso. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar. ¿Para hacer qué? Consultar. Para consultar a Yahvé. Aleluya. Y hizo pregonar ayuno a todo Judá. Una pregunta. Josafat no era rey. Sí que era rey. No tenía soldados. Sí que los tenía. Pero había aprendido que antes de emprender nada, yo tengo que consultar al dueño de la empresa, que es Dios. Yo tengo que consultar aquel del que viene la victoria. La victoria no iba a venir por muchos caballos, dice la palabra. No por muchos carros que uno puede tener la victoria. La victoria viene de Cristo, viene de Dios. Aleluya. Y si queremos victoria, queremos hacer algo, emprender algo, tenemos que consultarle a Él. Amén. Seguimos adelante con la palabra consultar. Aleluya. Segundo de Reyes, capítulo 3. Segundo de Reyes, capítulo 3, del 11 al 12. Aleluya. Qué bonito aprender a consultar al Padre antes de hacer nada. Si hay algo bonito en Dios, es aprender a ser dependiente de Él. No ir en la vida como súper inteligentes, Supermanes, como ya lo sabemos todo, no funciona eso, no funciona el otro, y seguimos haciendo lo mismo. No. Dios no podemos encasillar a Dios
en fórmulas humanas. Dios hay que consultarle. Aleluya. Ok, Segundo Reyes capítulo 3, del 11 al 13 dice la palabra. Ok. Pero vamos a leer desde el versículo 8, porque de esta manera también entendés un poquito la historia. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Y salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Yahvé a esos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Yahvé para que consultemos a Yahvé por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Aleluya. Amén. Imagínense que los 3 reyes habían salido a pelear, pero de pronto se encuentran que están perdidos en el desierto. Iban sin rumbo. No había GPS. No había bússola en aquel entonces. No había manera de salir del desierto. Estaban completamente perdidos. Y justo en aquel momento, uno de los reyes dice, seguramente Dios quiere matarnos, entregarnos a manos del enemigo. ¿Sabe por qué ese rey llegó a esa conclusión? Porque antes de salir, no consultaron a Dios. Ahí está el punto, que muchos proyectos llegan a medio camino. A medio camino. No dan un recorrido más. ¿Por qué? Porque la gente no consulta a Dios. Hacen la cosa por entusiasmo. O por inercia. Ya lo hacemos. Ya estamos acostumbrados a hacerlo. Ya todos los años hemos dicho, haremos esa actividad. Bueno, quizás el primer año Dios dijo que lo hicieras. En el segundo año hay que volver a preguntarle. Señor, ¿quieres que sigamos haciéndolo? Aleluya. Amén. Hay que estar entendiendo. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice Josafat, que era un habituado a consultar a Dios. Dijo, entonces el rey de Israel dijo, es el rey de Israel, o sea, el rey que no conocía a Dios, Acab, que no quería saber nada a Dios, esa descendencia, que no quería saber nada del Dios de Israel, de Dios verdadero. Pero estaba ahí, dice la palabra, cuando dijo el rey de Israel, pero de pronto, en el versículo 11, Josafat intervino y dijo, ¿no hay aquí profeta de Yahvé para que podamos consultarle? Entendió que para hacer algo y avanzar hay que consultar a Dios. Amén. Amén. O sea, no podemos hacer nada sin consultar primeramente a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué más podemos decirle? Hay tantos pasajes en la Biblia que nos anima a consultar a Dios antes de hacer nada. Aleluya. Vamos a leer otro pasaje para ir terminando, porque son muchos pasajes, pero vamos a leer 1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel, capítulo 28. Acompáñame rápidamente. Aleluya. Aleluya. Vamos a estar rápidamente leyendo. Aleluya. Muy bien, vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Importante lo que estamos diciendo. Aleluya. Eliseo estaba a punto de no darle nada de revelación al rey Josafat,
porque como bien decía antes, había uno de la familia de Acab, o uno de los reyes de Israel, que continuamente estaban haciendo malas cosas. Aleluya. El rey Joram. Pero bien, gracias a Josafat, si seguimos leyendo la historia, vemos cómo Eliseo por fin dio la palabra profética a los 3 reyes para que pudiesen seguir su camino. Aleluya. 1 Samuel capítulo 28, versículo 6. Dice la palabra: y consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Triste. De eso estamos hablando. Cuando la gente ya no percibe la voz de Dios, ¿qué hacen? Hacen lo que les dé la gana. Buscan sus propias estrategias. Buscan su propia forma de salir adelante, de llevar proyectos. Saúl ya no estaba en sintonía con Dios. Por ende, ya no podía escuchar la voz de Dios. ¿Y qué hizo? Buscó a una divina. Buscó a una bruja. Buscó a una vidente. Aleluya. La voluntad de Dios es que volvamos a consultarle antes de hacer nada. ¿Por qué? Porque todavía hoy Dios habla. Amén. Amén. Todavía hoy Dios habla. Cualquier cosa que queremos emprender, a nombre de Dios, a nombre de Jesucristo, tenemos que consultarles, porque Cristo es el dueño de la obra. Amén. La iglesia es de Él. Los apóstoles preguntaban y no hacían nada sin consultar al Padre. Los profetas de antaño consultaban. ¿Por qué no consultamos hoy a Dios? Porque desgraciadamente no sabemos que Él habla. O simplemente porque no queremos que Él nos hable. Porque hemos perdido la conexión con el cielo. Y ahora hacemos las cosas por inercia. Ya sabemos cómo se hace y lo hacemos. No. La iglesia tiene que volver como al principio. Amén. Aleluya. Es desesperante buscar a Dios y no escuchar su voz. O decía al principio, en el estudio de ayer, en el taller, tiene que preocuparnos eso. Por eso el cristiano tiene que abrir sus oídos. Ya hablaremos de eso en otro programa. Cómo activar el oído espiritual. Ya sabemos que Dios habla, claro que sí. Ahora bien, ¿cómo podemos activar el oído espiritual? Amén. Muy bien, vamos a terminar aquí con ese pasaje hermoso de Jeremías 23, 28. Dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Yahvé y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra? Aleluya. ¿Quién estuvo atento a su palabra? Cuando buscamos la palabra de Dios, ponemos atención. Cuando oramos, tenemos que irnos con esa idea de que Dios habla. Cualquier cosa que yo quiero hacer, tengo que consultar primeramente al dueño de la obra. Amén y amén. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Amigos intercesores, amigos que buscan a Dios en oración, siervos de Dios, líderes, obreros, no nos atrevamos de hacer algo ni por inercia ni por estrategias humanas. Dios nos da el modelo, como le dijo a Moisés: construir mi tabernáculo, el santuario, conforme al modelo que te fue enseñado, que te fue mostrado en el monte. Todavía hoy Dios habla. Todavía hoy Dios puede hacernos ver las cosas. Pero ¿estamos dispuestos nosotros a consultarle? ¿O queremos ir ya por lo sabido? Por lo que ya sabemos hacer.
por el camino más fácil. No. Hace falta hincar las rodillas. Por cada cosa, cada cosita que queremos hacer. Aún antes de predicar. Decirle, Señor, ¿qué tengo que decir al pueblo? ¿Qué le tengo que hablar al pueblo? Aleluya. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy la gracia por esta palabra. Ayúdanos, oh Dios. Enséñanos a consultarte antes de hacer nada. Aleluya. Tu Hijo Jesucristo ha dicho, las palabras que yo digo no vienen de mí, sino que vienen de ti. Si Él, siendo hijo tuyo, con toda la unción que tenía, con toda la divinidad que tenía, pero antes de hacer nada te preguntaba a ti. Aún antes de elegir a los apóstoles, dice la palabra que pasó toda la noche orando, buscando dirección. ¿Cuánto más nosotros? Enséñanos a consultarte antes de hacer nada. Activa nuestro oído espiritual. Activa nuestra vista espiritual. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios os bendiga a todos. Aleluya.